¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, como ya es costumbre, a esta hora en la tarde en el Canal Capital. Son las 5 en punto y de este lunes, precisamente 27 de mayo, los invitamos a conversar sobre cómo prevenir el suicidio en niños y adolescentes. Un tema que nos debe preocupar como sociedad, ya que no solo en Colombia, sino en el mundo entero se están registrando altos índices de suicidio infantil. Por eso, y en aras de ofrecer herramientas oportunas a los padres de familia y en general a toda la comunidad para evitar estos sucesos, decidimos hablar sobre este tema sensible y complejo. ¿Cómo identificar que un niño puede estar pensando en suicidarse? ¿Cuáles son las señales que me indican que debo actuar antes de que ocurra una tragedia? ¿Cómo evitar la depresión en los más pequeños? Las redes sociales y en general la tecnología están influyendo de manera negativa en nuestros hijos. ¿Cómo criar niños estables, amorosos, sensibles y ante todo felices? Junto a expertos resolveremos estas y otras dudas. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo prevenir el suicidio en niños y adolescentes? Si tiene dudas, pues no pierda la oportunidad de resolverlas. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi está lista para leerlos. ¿A dónde pueden enviarnos sus comentarios y preguntas, Luisa? Muy buenas tardes. José, invitadas, un gusto saludarlos hoy lunes, inicio de semana con la mejor actitud, y a ustedes nuestros televidentes, gracias por conectarse en esta hora con nosotros en Directo con este tema tan importante para todos los padres de familia. Así que una invitación para que se conecten, nos envíen todas sus preguntas y comentarios para nuestros invitados en estudio con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que también nos pueden ver por Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Los espero. Bueno, para hablar de la prevención del suicidio en niños y adolescentes nos acompaña Paola Boto. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia y especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Bienvenida, Paola, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes para todos. También en nuestra mesa de En Directo nos acompaña Nancy Becerra. Es psicoterapeuta, asesora técnica y vocera oficial de la Fundación Sergio Urrego. Antes de profundizar en este tema y dándole la bienvenida, por supuesto, a usted también, y gracias por estar con nosotros. A ti, José Fernando, por la invitación. Ahora sí los invito a que conozcamos el contexto. El suicidio es la consecuencia más grave de la depresión que puede sufrir una persona adulta o también, lamentablemente, un menor de edad. En Colombia las cifras sobre el suicidio en niños y adolescentes son alarmantes, mucho ojo. Según el Instituto de Medicina Legal, en lo que va de este año, de 2019, 6 meses apenas han corrido y ya se han presentado 77 casos de menores que se quitaron la vida. De ellos, 39 de sexo masculino y 38 de sexo femenino. El segmento de edad en el que más se presentan suicidios es el de los jóvenes entre 15 y 17 años, con 53 muertes registradas este año. En Bogotá, durante el primer trimestre de 2019 también, las autoridades reportaron 10 suicidios en menores de edad. Por eso, hoy en Directo hablaremos a profundidad sobre este tema. Bueno, ustedes muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros y vamos a comenzar a dilucidar un poco de qué se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Como les decimos, es un programa que se hace con el fin y con el afán de poderle ofrecer a los padres de familia y a la sociedad en general algunas herramientas para identificar qué es lo que puede estar pasando como sociedad y poder actuar a tiempo antes de una tragedia. Entonces quiero preguntarle, Paola, ¿cómo se puede evitar el suicidio en un niño?
Mira, se puede evitar primero conociendo en qué momento de desarrollo están pues, los niños, ¿no? Tanto niños como adolescentes, conocer su desarrollo para ver posibles cambios que se están dando. Desde ahí la propuesta es acompañar a los hijos a hacer mucha observación de qué están viviendo, qué les gusta, qué redes están frecuentando y también abrir un diálogo, una escucha activa, sin juicios, una escucha activa que permita que ellos narren y cuenten sus experiencias sin poner juicios, como ya lo dije, y también permitiendo muchas preguntas para que ellos vayan encontrando soluciones o vayan encontrando explicaciones a estas cosas que los pueden frustrar. Nancy, ¿cómo evitar el suicidio en los niños? Bueno, cuando hablamos de prevención tenemos que hablar también de unas causalidades estructurales. Además de estas recomendaciones tan importantes que nos hace Paola, es importante también que las instituciones y la sociedad en general nos empecemos a preguntar de cómo vamos a abordar el fenómeno, porque el fenómeno es multicausal y todos tenemos que poner este grano de arena. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre el suicidio, una necesidad imperativa, él lo que ahí nos dice es tenemos que empezar a trabajar también en los ambientes seguros, por ejemplo en los colegios. Una de las causas que se están evidenciando frente al suicidio en los jóvenes es el bullying, ciberbullying o lo que conocemos pues en palabras castizas el matoneo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar también desde ahí? No solamente desde la casa para identificar, sino también desde todos los ambientes donde están los muchachos desarrollándose y los niños, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer desde ahí? Y lo primero es empezar también a acercar frente al tema cómo es el manejo de emociones, es algo que tenemos que empezar a trabajar ya. Obviamente primero desde la familia, pero hay que empezar también a hacerlo en otros ambientes porque los chicos tienen que empezar a afrontar y a enfrentar distintos retos en las distintas etapas de su vida. Nos decía Nancy Paola que es múltiples causas las que están generando este tipo de momentos, de decisiones en los menores y en los adolescentes. ¿Cuáles pueden ser las causas que estén llevando a nuestros niños a suicidarse? Paola. Mira, las causas pueden ser baja tolerancia a la frustración, donde los niños están expuestos a mucha angustia, a dolor, pensar que hay situaciones que no tienen como una solución posible. Entonces, mucho estrés hace que ellos empiecen a sentir que esto que están viviendo no se puede solucionar. Entonces, desde ahí empiezan a tomar decisiones donde pues no son las mejores, donde no tienen el tiempo para pensar en qué son buenos, en qué son únicos, ¿sí? Por eso hay que trabajar mucho, complementando un poco la respuesta anterior, el autoconocimiento, es cuáles son los talentos que cada persona tiene, cuáles son sus fortalezas de carácter, para qué servimos en el mundo, por qué nos hace único, y esto va a ayudar a que precisamente en un momento de dificultad uno reconozca cuáles son sus fortalezas para empezar a encontrar soluciones sobre estos talentos. Bien, pues precisamente sobre este tema en las calles le preguntamos a los ciudadanos qué factores consideran que están generando depresión en niños y adolescentes y cómo evitarlos para tener una mejor calidad de vida. Esto es lo que dice la gente. Considero que los niños pueden entrar en depresiones por la falta de atención que puede haber en los hogares. Pues uno se da cuenta que muchas veces la gente sale a trabajar, lleva a los niños a distintas zonas, pueden ser a donde sus mamás, sus abuelas, lo demás, y simplemente lo único que hacen es llegar a la casa y mirar qué tareas tienen o demás, y tal vez no comparten con ellos, y ellos de pronto la única solución que pueden tener a ese problema es apoyarse de tal vez las redes o tal vez de otras personas, y de ahí puede generar la depresión y puede llegar a cometer suicidio. Tal vez lo que ha incrementado el suicidio en niños es pues que se sienten solos. Muchas veces los padres deben trabajar muchas horas al día y al llegar con el cansancio no les prestan la atención suficiente, y por eso hay que incentivar cosas como el teletrabajo o tal vez compartir más en familia y hacerlo con calidad. Yo creo que el tema va desde la casa, o sea, tienen que educarlos, darles una ética como de ser autosuficientes, ser autónomos. Ahora el tema de
las redes también influyen mucha cosa para ellos, entonces tal vez el no manipular bien este tema como de las TICs es lo que puede estar generando ese tema, más seguimiento de los padres, más seguimiento de los profesores, de pronto ver con quién se relaciona el niño, son temas ahorita un poco complejos en realidad. Y no les damos consejos, no los ubicamos a que sigan una vida digna, una vida corriente, sino nos interesa un carajo la vida de los jóvenes. No los estamos educando como debe ser, los estamos dejando sin protección, los estamos dejando, como dice el cuento, como pez en el agua. Lo que causa ese tipo de alteraciones en un menor de edad es como la falta de confianza, el trato hacia ellos, de pronto el amor entre los hermanos, que hay veces de pronto no le brindamos amor a todos iguales, sino que siempre hay como más preferencias por uno que al otro, entonces eso me parece que puede causar esa clase de problemas. Para resumir un poco lo que nos dicen los ciudadanos, y no sé si ustedes también lo perciben igual, ellos hablan del mundo en el que llegan estos niños. El mundo, es decir, en el sistema en el que llegan, el mundo actual que está convulsionado, que va a mil, etcétera, que los papás no tienen tiempo para estar con sus hijos porque están trabajando, porque el mismo sistema laboral los aleja de ellos, porque hay que obviamente llevar plata a la casa para poder comer, pero entonces, ¿cómo mediar eso? Entonces, la gente le está echando la culpa al propio sistema en donde nosotros estamos envueltos. ¿Es así? Bueno, respecto a eso que nos preguntas, se llama específicamente el suicidio anómico. El suicidio anómico es cuando la estructura social no permite que haya un desarrollo en el ser humano. No hay posibilidades de desarrollo, no se brindan posibilidades. Y dentro de estas posibilidades no solamente está el hecho de pronto el tiempo que se comparte con los padres, es la posibilidad de desarrollarme académicamente, desarrollarme en un trabajo que yo quiero. Entonces es una parte bien importante, por eso mi llamado también en esta parte de la entrevista es hablar sobre esas causalidades estructurales. Mientras nosotros no trabajemos en las estructuras, va a ser difícil manejar cualquiera de los fenómenos sociales. Para explicarle un poco más a nuestros televidentes, esas estructuras que tú hablas, ¿cuáles son? La primera es la estructura social económica, por ejemplo. Algo que estamos viendo es que encontramos también una cantidad de padres angustiados que no están teniendo los ingresos necesarios. Eso lleva a que ellos empiecen a sufrir ansiedad, a tener mal genio, a llegar a la casa en mala actitud. O sea, no hay un ambiente de desarrollo ahí para los niños. No hay acceso a servicios de salud. Muchas personas, nosotros podemos decir, claro, recomendar, nosotras acá como psicólogos y como terapeutas, decir, cuando usted ve estos signos, por favor, llévelo a la ayuda profesional. ¿Cuántas personas realmente en los países de medianos ingresos y de bajos ingresos tienen la posibilidad de acceder a un buen profesional, ni siquiera ponerle el buen, a un profesional en salud mental? Entonces es importante que revisemos todas esas estructuras. También estamos cerca, por ejemplo, a los chicos, es decir, es de pronto mi sobrino, es un primo, yo lo veo ya con esta sintomatología que Paola nos ha especificado muy bien. ¿Y cómo le aviso? O le doy un número, pero esos números, por ejemplo, línea contra de prevención, eso no es cercano a los niños. Ellos no sienten realmente que van a tener ahí un apoyo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para acercarnos institucionalmente hacia ellos y para que haya realmente unas líneas y unas rutas de atención efectivas para poder acoger los chicos? Paola, le propongo que aterricemos un poco más este tema y sobre todo en el tema de identificar cómo nosotros como padres, como adultos, podemos identificar que los niños están teniendo ese tipo de decisiones o tienen ese tipo de inclinaciones para poder actuar a tiempo. Entonces, ¿cómo identificamos a tiempo que nuestros hijos están tal vez pensando en este tema del suicidio? Mira, es importante pensar en algunos síntomas o alarmas, por ejemplo, cambios de comportamiento, ¿sí?
Si nuestro hijo es muy extrovertido y empieza a tener un cambio significativo en estar mucho más tranquilo, ausente, en la parte de verbal, ¿sí? Si empieza a expresar cosas negativas de sí mismo, que no puede, que no es capaz, que no quiere, planes en el futuro, se siente un poco limitado. También es importante revisar las redes, qué está escribiendo, qué está publicando, si tiene un mensaje sobre la muerte, es un poco leer entre líneas. Cosas que le gustaban ya pierden importancia, ¿sí? Ya no le gusta, cosas importantes empieza a regalarlas o empieza a decir esto ya no me sirve. Estos son alertas que nos van diciendo cómo él se está pensando a sí mismo, cómo él está construyendo ese mundo interior. Entonces desde ahí pues vuelvo y retomo tus palabras, Nancy, es cómo hacemos una red también de apoyo importante, la familia, el diálogo, compartir tiempo con ellos, así sea poco, pero muy importante, y es hablar en la casa, dejar el celular al lado y empezar a hablar temas de cómo te fue, cómo te sentiste, qué pasó en tu día. También empezar a buscar espacios donde hayan amigos reales, no solamente virtuales. El colegio también es importante, es un escenario de sentido de pertenencia donde los estudiantes, donde nuestros hijos pueden hacer muchas actividades como el arte, el deporte, donde se sienten parte de un grupo. Tú tomas una decisión de suicidarte cuando no tienes o sientes que no tienes nada que perder. Entonces, si hablamos de redes donde uno es importante, significativo, soy parte de un colegio que me hace sentir importante, soy parte de un grupo mayor, pues en ese caso tengo mucho que perder si tomo una decisión de este tipo. Hacer parte, es como usted lo nombra, poder hacer parte de un grupo, ser aceptado socialmente, eso ayuda muchísimo a evitarlo. Claro, y empieza a formarse, como vuelvo y digo, desde el autoconocimiento, desde la posibilidad de descubrir qué talento, para qué soy bueno, por qué soy único, cómo a través de lo que hago y lo que siento puedo ayudar a otros, ¿sí? Es construir unas redes de apoyo y también pues con un carácter afectivo. Entonces necesitamos volver a vernos con las personas un poco como antes. Perfecto. Johan Guerrero desde Cajicá nos llama. Johan, buenas tardes. Pregunta o opinión. Gracias, muy buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Aló. Johan, lo escuchamos. Su pregunta, opinión. Bueno, gracias. Es para dar una opinión respecto al tema. Nosotros somos conscientes de cómo nuestros hijos realmente afrontan grandes situaciones de cambio social y cultural en nuestros colegios. Y quisiera saber la opinión de las expertas allá respecto a lo que ellas visualizan de lo que puede hacer el Consejo de Padres y las asociaciones de padres de familia junto con la institución para minimizar esos riesgos de nuestros hijos en las instituciones, en vista de que muchas veces los consejos de padres son utilizados solamente para cumplir los requisitos mínimos de la ley, que son reuniones, 4 reuniones al año, pero Perfecto. sin proyecciones realmente a un beneficio, Sí. Llamémoslo de un talante psicológico para nuestros hijos, especialmente donde hay colegios públicos. Johan, muchísimas gracias. Nancy, ¿qué le podemos decir a Johan? Bueno, a todos los padres de familia, en cabeza de Johan, que nos ha hecho esta importante reflexión. Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar invita a que en todos los colegios formemos las rutas de atención integral en convivencia. Entonces, uno de los miembros tienen que ser los padres de familia. Entonces, interésense, pongan el tema en los colegios, Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la ruta. Nosotros, por ejemplo, Fundación Sergio Urrego está haciendo ese acompañamiento a los colegios para que conozcan cuál es la ley, porque es ya obligación por la sentencia T478, que ya se deben implementar, se deben implementar estas rutas en los colegios. Acompañamos al colegio para que sepan cómo se arma ese comité, qué actividades específicas vamos a desarrollar ahí, porque son actividades de prevención, de promoción y de atención de los primeros casos que se den de convivencia. ¿Por qué es tan importante este tema en el tema de prevención del suicidio? Porque una de las causales más importantes de suicidio en los menores, como yo les decía, era el tema del bullying, el matoneo. Y esto directamente tiene que ver con el clima escolar. No solamente bullying y matoneo, sino también acoso. Cuando a veces no manejamos dentro de los colegios
la autoridad y a veces ciertos prejuicios que manejan directivos, profesores, van en contra de los derechos fundamentales de los niños. Entonces, a los padres de familia, cuentan con Fundación Sergio Urrego en sus reuniones de padres de familia, por favor, a ponernos al día con implementar la ruta de atención en convivencia escolar. ¿Qué puede estar pasando en nuestros hogares? Porque muchas veces los padres de familia manifiestan, yo no sabía que él estaba deprimido, yo no sabía que él le había ocurrido este tipo de situaciones. Cuando ya llegan a ese caso de suicidio, no me lo llegaría a imaginar, no entiendo por qué lo hizo. ¿Nos estamos comunicando mal en las familias? ¿Hay mala comunicación? Pensando un poco y pensando también en tu respuesta, Nancy, es importante que las familias como grupo social, es el primer grupo social que tenemos, abran el diálogo y el conocer a los otros. No es solamente compartir una casa, sino es compartir actividades, conocer a otros, saber los gustos, establecer rutinas también, establecer algunas responsabilidades en casa para volverse parte de un grupo. ¿Cómo esto se traslada al colegio? Sí, por ejemplo, desde el colegio nosotros, desde el Gimnasio Moderno, tenemos una escuela de padres, donde es una invitación a la comunidad para conocer precisamente en qué momento de desarrollo está pues, el hijo, en qué momento de desarrollo con características puntuales para también ver qué cosa de mi hijo no es tan común como creo, pensando que es muy común, de pronto no se da y es desde ahí donde construimos comunidad. Entonces, sí, no es solamente ir a buscar el reporte escolar, también es parte fundamental que una familia asista a, por ejemplo, el bazar de los colegios, que asista a entrega de notas, que asista a donde los niños exponen su trabajo. Sí, pero Paola, pero la comunicación directa entre padres e hijos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo poderle entregarles algunas herramientas a nuestros televidentes? Porque evidentemente algunos ven, es que si yo me vuelvo amigo de mis hijos, entonces me la montan y pierdo autoridad. Si yo me vuelvo el de la autoridad, el que siempre los regaño, el que siempre los corrijo, el que los guío, porque evidentemente pues los padres, la mayoría, quieren lo mejor para sus hijos, entonces me convierto en el verdugo y entonces mis hijos no me confían sus cosas. ¿Cómo llegar a un balance para que exista comunicación en doble vía sin necesidad de intermediar por la parte autoritaria o por la otra parte que es la parte permisiva? Sí, y esto es de trabajo de equilibrio, ¿no? Y es no ir a los dos polos. Lo importante es establecer con ellos un diálogo siendo creativos, ¿sí? Si por ejemplo sé que mi hijo adolescente está chateando, tal vez le puedo dar un mensaje invitándolo nuevamente a pues que se comunique de una forma verbal, mirar a los hijos a los ojos, esto es súper importante, buscar ese vínculo, ¿sí? Usar palabras donde ellos también puedan comprender. Cuando damos una instrucción es también decirles a ellos qué entendiste por eso, qué tienes tú para decirme. Retomo mis palabras del principio, la escucha activa. Cuando yo también hablo con mi hijo, permito que él me hable sin juicios, escuchándolo espontáneamente, se va a establecer una comunicación. Pero si yo soy el padre que me empiezan a contar y juzgo, no valido las emociones, empiezo a decirle, pero esto no es importante, él va a sentir que no estoy, digamos, en su misma sintonía. Y hay que abrir espacios para el diálogo. Por ejemplo, las comidas son fundamentales. Nosotros vivimos en un país que la comida es importante. Un buen desayuno con diálogo, una buena cena por la noche con diálogo, esto fomenta espacios de diálogo permanente. Perfecto. A esta hora vamos a interactuar con ustedes en redes sociales. Luisa Barberi está lista y dispuesta. Luisa. José, hasta ahora tenemos comentarios y preguntas que nos envían nuestros televidentes por nuestras redes sociales para nuestros invitados. Clara Vanegas dice, los niños requieren de cuidado y atención especial. Por eso lo más importante es siempre tener un diálogo cercano, tolerante y respetuoso con ellos. Miriam Hurtado, mi hija estuvo unos días retraída y actuando de manera extraña. Después de muchos intentos acercándome para que me contara lo que pasaba, terminó por decirme que le hacían bullying en el colegio por su peso, razón por la cual no comía. Y para finalizar, Cristian Ramírez dice, es importante que los niños sientan el apoyo de sus papás siempre y que no sientan miedo a ser juzgados por ellos, para así tener un vínculo cercano basado en el amor. Y ahora, José, una pregunta para Nancy Becerra. Marta Bermúdez nos dice, ¿qué puedo hacer cuando mi hija de 13 años tiene una actitud rebelde, todo el tiempo quiere estar encerrada en su habitación sola y se niega a hablar con los padres? Bueno, hay que ser insistentes,
así como hubo una de las respuestas, insistí, mi hija no quería hablar, no me dijo. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Nos frustramos muy fácil como padres. Entonces, hacemos 2 intentos de intentar hablar, es que no quiere hablar conmigo, esos muchachos de hoy, y empezamos a repetir una cantidad de frases culturales que lo que nos hacen es alejarnos realmente de abordar y acercarnos a nuestros hijos. Entonces, hay que seguir, hay que buscar, hay que intentarlo, seguir hablando con ella, acercarnos también al colegio, y buscar también todos esos apoyos que podamos tener. Pero no hagamos 1, 2, 3 intentos, porque precisamente cuando los chicos están en altísimo riesgo es porque está sucediendo algo grave, algo tan doloroso, que por eso es que están en ese tipo de estados emocionales. Entonces nosotros tenemos que insistir, permanecer, nosotros somos los que tenemos que orientar desde el control emocional, porque eso es lo que necesitamos transmitirle a ellos. Mi hijo o hija está en un momento de crisis, y entonces quien debe estar siempre transmitiendo esa parte de control somos nosotros. Por eso en adolescente dice adolece de ese control. A veces no entienden el dolor. Ante todo, por ejemplo, lo del tema del suicidio. Hoy muchas veces decimos, chinos pendejos que no valoran la vida. No, es que el suicida, ni niño, ni joven, ni adulto, no quiere la vida. Lo que no quiere es seguir viviendo con un nivel de sufrimiento tan inmenso como el que está para tomar una decisión como esa. Entonces, acercarnos, intentarlo muchas veces, y también intentar buscar con otras redes de apoyo. Por ejemplo, la tía con la que mi hija se ha llevado muy bien, la prima. Entonces, empecemos a mirar, exacto, no nos quedemos con la frustración, no quiere hablar conmigo y no sé qué, y me voy a quejar allá con mis hermanas o con mis hermanos de la actitud de ella. En cambio, decir, venga, ayúdenme, colabórenme, está así, ¿quién trata de hablarle? Y estar insistentes entre todos y poder hacer un cerco de apoyo emocional para ese adolescente. Luisa, ¿tiene más preguntas en redes? Sí, José, una pregunta para nuestra invitada Paola. Manuela Cristóbal nos dice, ¿qué cosas son las que más influyen en el querer suicidarse de los jóvenes actualmente? ¿Qué cosas? Hay varios factores. Primero, puede haber algo pues orgánico, ¿sí? Entonces puede haber una enfermedad mental que se está desarrollando. También pueden haber factores más sociales o emocionales que tienen que ver con la soledad, que tiene que ver con presiones académicas, que tiene que ver también con presiones sociales. Las redes son maravillosas, digamos, para transmitir información, pero también construyen unos imaginarios que pueden ser falsos, y es muy fácil tener este peso, es muy fácil lograr esto, y no, las cosas implican disciplina y esfuerzo. Entonces, en ese camino también debemos pensar, y los jóvenes deben pensar que todo pues tiene, digamos, un proceso y no es tan fácil. ¿Por qué se frustran por no cumplir esos imaginarios? También hay situaciones en los colegios que tiene que ver con la poca tolerancia a la diferencia, ¿sí? A sentir que la diferencia pues nos suma. Sí, eso es lo que construye una comunidad, y es poder ver el valor de cada cual y cómo esa persona también alimenta mi vida. Perfecto. Mire, hablamos ahorita entonces muy importante de la comunicación, pero ¿qué pasa en un mundo en donde estamos viendo índices altísimos de salud mental, donde los adultos realmente tienen problemas de salud mental? Entonces, ¿cómo se vuelven ellos ejemplo para sus hijos cuando tienen otro tipo de problemas, cuando realmente tienen para ellos problemas mayúsculos y grandes? Y el problema de un niño que llega del colegio y le dice, mamá, hoy me pegaron, hoy me dijeron que soy chiquito, hoy me dijeron que soy grande, pues para ellos no es tan relevante. Entonces, ¿cómo darle un estatus a lo que piensa mi hijo versus a lo que yo estoy pensando? Entender que en la red de apoyo todos participamos. A veces nosotros creemos que solamente de padres a hijos podemos apoyar. Y lo importante, por ejemplo, que nos decía Paola, es el hecho de comer juntos, el hecho de ir a un parque el domingo, de disfrutar. Por ejemplo, en Bogotá tenemos ese gran privilegio de tener una cantidad de actividades gratuitas por el distrito, y poder participar. Eso hace que todas esas angustias que tú también tienes como padre las puedas dejar a un lado y también recibas el apoyo. Es que la familia es una sinergia que ayuda a todos los miembros, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de
de brindar apoyo o de estar unidos en familia, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo gigante siempre en una sola vía, de padres hacia hijos. Y no, es la dinámica también de sentarme con el otro, la dinámica también de decirle al hijo tranquilamente y contarle, hijo, hoy tuve un día pesado, quiero que me comprendas. Eso también ayuda a preparar a que los chicos también puedan entender, aún decir, no me moleste, y cerrar la puerta y meterme a ver un partido de fútbol como papá. En cambio, decirle y explicarle al hijo, hoy tengo esto. En esa dinámica, por ejemplo, de contarle y expresarle a su hijo, hay una doble vía que sana, muy linda, y que es que tú como padre puedes decirle al hijo, tengo ganas de ser tu mejor papá, pero hay días en que esto realmente es difícil, pero quiero comunicártelo con amor. Y el chico también va entendiendo que hay unos desafíos en la vida y se va preparando para eso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esos momentos en familia nos ayudan a todos y nos apoyan a todos, a nosotros también como adultos, con los desafíos y las angustias que tengamos. ¿Usted quería decir algo, Quisiera Paola? complementar la respuesta de Nancy, y es hacer rutinas en casa que generen experiencias positivas, ¿sí? Que generen experiencias y emociones, por ejemplo, la gratitud, ¿sí? Empezar a agradecer por lo que tenemos en la vida, fijar metas con los pasos. ¿Sí? Empezamos de cosas pequeñas a cosas grandes. Otra puede ser, por ejemplo, hacer redes de apoyo de cómo puedo beneficiar a otro, la amabilidad. También pueden ser experiencias importantes de hablar, ¿cierto? Que hay problemas, pero también hay una forma positiva de solucionar, creativa, con resiliencia. Entonces creo que si en casa diseñamos rutinas que generen experiencias de bienestar, vamos a tener mejores comunicaciones con nuestros hijos. No, pues mejor dicho, estamos recibiendo un entrenamiento perfecto por parte de ustedes dos. Realmente son herramientas muy buenas que le sirven a nuestros televidentes, a mí también, que soy papá, para poder responder ante la vida con los hijos y cómo podernos relacionar mejor y mejorar la calidad de vida para que ellos vivan en un mejor mundo. En Canal Capital, acompáñanos, acompañamos a nuestra gente. Por eso, en directo estamos hablando de cómo prevenir los suicidios en niños y adolescentes. Hacemos una pequeña pausa, pero antes, este es el dato. El suicidio varía en proporción inversa al grado de integración de los grupos sociales a los que pertenece el individuo. Pausa y volvemos. Chingaza es el corazón de la montaña alrededor de Bogotá, donde muchos ciclistas van a maravillarse con unos paisajes espectaculares. Chingaza se ha convertido en un lugar icónico para retarse, para que los ciclistas suban. Tenemos también las bicitravesías de Bogotá. Se realizan competencias muy importantes y que ya están posicionadas en todo el país, que es la cronoescalada Chingaza, y también tenemos salidas del IRD. A mí la bicicleta es un estilo de vida indudablemente que me hace muy, muy feliz. La bicicleta es libertad. Con la bici he aprendido a retarme a mí misma. La mejor terapia para desestresarse, es un estilo de vida. Amo mi bici. Los puntos claves para el ascenso al Parque Chingaza son pues principalmente saliendo de La Calera, toman el desvío hacia el Parque Nacional Chingaza, van a pasar por un sitio también que es muy pintoresco, que es la antigua cementera de Cemento Samper. Uno alcanza a ver cómo va cambiando la vegetación, qué sensaciones uno va sintiendo, depende de la altimetría. Llegan al primer alto, que se llama
van a pasar por el ángulo, se llama, y después van a hacer un descenso corto hasta Piedras Gordas, que es la cabaña de parques naturales. Digamos que allá el paisaje y el entorno es absolutamente espectacular. Y esa es, digamos, que la joya de la corona para llegar al alto de la mina de Palacio. El ciclismo de montaña se trata también de admirar y disfrutar los paisajes y los tesoros naturales que tenemos en Colombia. Es una reserva natural que además es la fábrica de agua de Bogotá. Parte de un buen entrenamiento está la alimentación, descansar muy bien y hidratarse constantemente. Eso es como parte del mantenimiento para esta máquina. 5:35 minutos. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo hablando sobre cómo prevenir el suicidio en niños y adolescentes. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista como siempre para leerlos. Y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. A esta hora recibimos una llamada desde Bogotá, Serafín Calderón. Serafín, buenas tardes. Pregunta o opinión. Sí, muy buenas tardes. Resulta que yo tengo una hija, ya tiene 19 años, pero ella se crió con la mamá. Precisamente ahora quiero tenderle la mano, quiero darle cariño, quiero ayudarle, pero está pues prácticamente en una especie de rebeldía, que no quiere saber nada de mí, pero también hay que contar que la madre le lavó el cerebro en cierta forma, hablándole mal de mí. Entonces ella no quiere saber mal de mí, me trata mal con expresiones como viejo, no quiero nada de ese tipo, no se quiere dejar ayudar, pero pues yo quiero insistir, pero entonces ahí no sé qué hacer, solamente con brindarle cariño y no me acepta. Entonces una indiferencia, rebeldía, pero pues entonces digo, bueno, ya tiene 19 años, ya tiene que tener uso de razón. Entonces quiero como que me expliquen como una especie de asesoría, a ver qué hago en esta situación con mi hija. Paola, ¿qué le podemos decir a Serafín? Mira, Serafín, gracias por compartir tu experiencia sin saber mucho del caso, porque esto es complejo, hay muchos elementos para mirar, pero te invitaría a que pienses en qué sentimientos te evoca todo esto, ¿sí? Que primero tú tengas la posibilidad de decir qué me hace sentir esto, porque si sientes en este momento miedo, tristeza, desilusión, estas cosas van a de pronto alejarte de establecer una relación con tu hija. Hay que estar ahí, constantes. El vínculo se demora en construirse nuevamente, entonces ella va a agradecer, de pronto no ahora, sino más adelante, a un papá presente, un papá que lo intentó en todo. Síguela llamando, síguela buscando, sigue siendo un modelo de ejemplo con buenas acciones y pues si ella, digamos, no te responde, intenta, creo mucho en las cartas, por ejemplo, en un recurso que es una comunicación para que ella pues tenga la oportunidad de sentir que su papá sigue ahí y aguanta un poco, resiste esta agresión o esta falta de respeto, o digamos el no estar ahí, o como lo llamas tú, que no tiene uso de razón, lo está construyendo y lo va a seguir construyendo a partir de tu constancia. Nancy, con esto me surge una pregunta, una inquietud, y es, ¿antes era más fácil ser papá que ahora? De acuerdo a los desafíos, sí. ¿Por qué? Los desafíos y las condiciones estructurales. Hoy vivimos en ciudades más grandes, hoy es más difícil tener un trabajo estable. Hoy el hecho de que no podamos tener mucho tiempo para poder descansar, las personas hoy hay unas demandas de esta sociedad actual donde tú tienes que hacer ejercicio y ser el mejor en el trabajo y llegar y tenemos que ser perfectos y hemos armado un estilo de vida donde no alcanza el tiempo, donde no hay las condiciones y nos frustramos porque todo el tiempo las 5 pantallas nos están vendiendo unos modelos y eso también ha traído frustración.
Por eso hoy hay tantos estudios y programas respecto, por ejemplo, a las redes sociales, que qué es lo que realmente está causando Facebook cuando yo me estoy comparando todo el tiempo con las fotos del otro y las publicaciones del otro. Entonces, realmente sí es un poco más complejo hoy por el tema de los desafíos. Algo que dice Paola, si para mí la vida tiene ya una carga súper grande, pues imagínate lo que yo voy a transmitirle al otro, porque lo que tú vas a hacer como padre es lo que vas a transmitir de lo que tú eres, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, no, pero trate e intente hacerlo mejor, pero es que ese es un proceso que primero tienes que hacer tú, ¿sí? De cómo estoy manejando yo mi ansiedad, cómo estoy manejando yo mi rabia, cómo estoy afrontando yo mis problemas. Y muchas veces los chicos lo que ven realmente es lo que repiten, es decir, ya veo desesperanza desde cómo te ven actuar. No es necesario que tú le digas la vida es una porquería cuando te ven mal, cuando lo único que tú estás esperando es llegar el viernes y anestesiarte con trago, ¿sí? Porque entre semana estás con una cara y solamente medio sonríes con un trago en el fin de semana. Entonces, desde ahí es que nosotros nos tenemos que preguntar. Pero lo que tú dices sí, es cierto, aunque nos alienta que esta es la generación que menos hijos quiere tener y que menos hijos está teniendo. Creo que no es un tema como los millennials, que ahora no les importan sino las mascotas y las matas. No, creo que esta es una generación que está realmente dándose cuenta el desafío tan grande que es tener un hijo. Y que ellos están diciendo, uno, no tenemos trabajos estables como los que tuvieron nuestros papás, nos toca donde se haga el trabajo, si me salió en Alemania, si me salió en Cali, si me salió en Bogotá y me toca trasladarme, es muy difícil dar ese contexto de estabilidad. Entonces están siendo tan claros respecto a esa dinámica que les ha tocado, que ellos dicen, no, realmente creo que la opción responsable es realmente no decir voy a tener hijos. Nosotros venimos de unas generaciones que realmente con el automático teníamos hijos porque esa era la vida para todos, ¿no? Tener hijos y tener hijos y realmente creo que nos lo tenemos que preguntar como sociedad y mirar quiénes están en unas mejores posibilidades, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. Hay personas que pensarán en la casa, muchos, sobre todo las personas más adultas, que hoy en día también se ha perdido la parte espiritual. ¿Es importante la parte espiritual para estar equilibrados? Pensando, Nancy, en tu respuesta, creo que los hijos también son una oportunidad para los padres de conocerse, ¿sí? Y lo voy a unir a tu pregunta en la parte espiritual. La parte espiritual nos tiene que invitar a conocernos, ¿sí? A tener experiencias de trascendencia, sea la religión que sea. Hay muchos movimientos ahora también que no es solamente una religión, sino una forma de vida. Pero esto propone es precisamente conocernos y empezar a crecer en nuestro desarrollo. ¿Para qué? Para ser mejores seres humanos, para ser seres humanos conscientes que hay un otro. Sí, en este caso, que hay un hijo que también puede sufrir, o que hay un hijo que nos enseña también a disfrutar la vida en pequeñas cosas, a pensar que también estamos en un mundo con unos factores pues climáticos, por ejemplo, o ambientales, que necesitan de pequeñas acciones para mejorar. Creo que la espiritualidad puede ir desde ahí, desde trascender de lo que somos. A esta hora nos llama Elizabeth Niño desde Funza. Elizabeth, buenas tardes. Su pregunta, opinión. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? La escuchamos. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta para las doctoras. Sí, la escuchamos. Tengo un hijo y él sufre de depresiones constantes. Pues en ocasiones él no le gusta hablar, se encierra y pues es difícil la comunicación. Le he preguntado muchas veces qué ocurre, pero pues no obtengo respuesta de él. Él inclusive dice que no sabe qué le pasa, pero sufre de depresiones muy seguidas. Pues como ahora, como decía la doctora ahorita, es más difícil entrar en el mundo de los hijos porque uno no sabe ellos qué piensan con tanta información en las redes sociales y con tantas alternativas que les dan las redes sociales para ellos manejar sus problemas. Sí. Entonces uno como papá a veces le queda difícil saber ellos qué están pensando, de qué
qué solución le están buscando a sus problemas. Entonces quisiera como un consejo de las doctoras, uno cómo puede con un hijo pues ya adolescente integrarse con él y poder como saber qué le está pasando, porque a uno le da miedo que ellos tomen determinaciones, pues como se ha visto en estos momentos de suicidio, de cosas Elizabeth, extremas. ¿usted cuántos años tiene? Como papá le da temor que un hijo llegue a esos extremos. Sí. Y pues la verdad, uno como papá, yo en este momento estoy muy desubicado porque yo le he hecho de psicólogos y cosas, pero él dice que no quiere. Elizabeth, ¿usted cuántos años tiene? Señor, ¿Cuántos años tiene usted? 45, 45. ¿Y su hijo? 18. 18 años, perfecto. ¿Desde hace cuánto tiene? Dígame, entonces, si quiere consultarle algo. Mamita, ¿desde hace cuánto observas las depresiones en tu hijo? ¿Desde cuándo, desde qué años él empieza? Él siempre ha tenido esas depresiones, siempre. Pero últimamente se han acentuado más desde hace 2 años, 3 años. Sí, ¿qué le podemos decir entonces Bueno, a Elizabeth? Aprovechamos, Elizabeth, mandarles nuestro mensaje de apoyo y el tema es diferenciar también cuando se trata de una depresión o de una situación específica que en una edad le pueda estar afectando a mi hijo, ¿sí? Y otra es cuando nosotros estamos hablando de la depresión biológica que tiene razones biológicas y sobre todo este es uno de los síntomas. Sí. Que mi hijo desde muy pequeño ya presenta una sintomatología de depresiones y además de eso son episodios que se repiten constantemente durante todas sus etapas, desde que se empiezan a presentar. Sí. Se siguen presentando. Entonces, cuando ella nos dice, no, pero es que no quiero ir donde un psicólogo, el tema acá es que puedes apoyarte en tu EPS. Las EPS hoy tienen el servicio de urgencias por salud mental. Entonces, hay un momento cuando tú ya estás viendo, siento que estás angustiada, obviamente por lo que nos estás contando, entonces creo que es el momento que no se trata de convencerlo a él porque a veces esta sintomatología y estos episodios lo superan a él. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Ayuda profesional. De ayuda profesional, pero ante todo lo que les digo. Y por ejemplo, llamar a la EPS, a nuestra EPS y comunicarnos con urgencias para que lleguen y recojan también a nuestro familiar. Porque a veces queremos y esperamos a que él llegue un momento en que reflexione y a veces estos no son unos temas de reflexión, sino este es un tema de salud mental también. Puede pasar algo a nivel biológico de él, puede haber un trastorno del ánimo o un trastorno mental que hay que abordar desde otra perspectiva, no es solo de hablar. Y hay que actuar a tiempo, por supuesto. Elizabeth, espero que le haya servido, por supuesto, la asesoría de Nancy. Y antes de pasar a las redes, quiero preguntarle brevemente, nos quedan 5 minutos de programa, ¿qué influencia tiene entonces las redes sociales y la tecnología, el mundo en el que vivimos hoy en día, para sentir esa desesperanza, ese poco sentido de la vida? Puede llegar a tener un impacto importante si no aclaramos, ¿sí? Si no aclaramos cuáles son los elementos de realidad. Es decir, las redes nos pueden dar modelos que no siempre son ni los pertinentes, ni los más adecuados, porque también hay otros intereses, ¿sí? Genera mucha más publicidad, por ejemplo, ciertos modelos, pero lo que hay que preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver también con mi vida, con mis valores, con mi estructura, con mi historia de vida? Y las redes nos pueden ayudar y pueden ser un modelo para aclarar. Perfecto, hasta ahora vamos a comunicarnos con ustedes, a interactuar en las redes sociales. Luisa. Así es, José, seguimos interactuando a esta hora con todos los televidentes que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Patricia Benjumea nos dice, en el colegio los maestros tienen un papel fundamental porque lastimosamente es allí donde se están generando los síntomas de suicidio en los hijos con el famoso bullying o matoneo. Y a propósito de este comentario, José, una pregunta para nuestras dos invitadas. Claudia Martínez nos dice, ¿qué hacer como padres cuando nuestros hijos están siendo víctimas del bullying o del matoneo en el colegio? ¿Cualquiera de las dos?
Pues Nancy, tú hablabas un poco de la ruta de atención que tienen muchos colegios. Vale la pena ir al colegio, hablar con el director de grupo, hablar con el coordinador, hablar con el psicólogo del colegio, para también descubrir qué es lo que está pasando, para ver esa versión del niño, lo que cuenta en la casa, lo que pasa en el colegio, y desde acá se activa todo un programa de acompañamiento. Hay unas recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta. Esto no se trata de reunir los niños y que se den las paces, porque eso muchas veces lo que hace es revictimizar al niño que está siendo víctima. Entonces, lo que se trata desde los colegios es que precisamente al hacer esta ruta se enteren de cómo debe ser el manejo. Entonces, lo primero que debe hacer un padre o una madre de familia es escuchar a su hijo y después informar al colegio. La idea es que tengamos claro que estamos en un proceso de formación y que esto no se trata de buscar herramientas punitivas, de castigar a alguno o algo, sino empezar a ahondar y que ambos niños, tanto el que está ejerciendo el matoneo como quien es víctima, puedan empezar a recibir un acompañamiento y también los padres de familia. Perfecto, pues para terminar quiero dejarlos con una asesoría de cada una de ellas, unos pequeños tips que nos puedan servir en nuestro hogar para comunicarnos mejor con nuestros hijos, para criar niños felices, para tener una mejor relación con ellos y así evitar de pronto tragedias como las que han venido sucediendo. Ya 77 menores de edad se han quitado la vida en nuestro país en lo que llevamos corrido de este año, y por eso pues el planteamiento hoy en directo. Bueno, siendo muy breve, el primero sería la observación, observar a nuestros hijos, conocerlos muy bien, ver cuáles son sus hábitos, las cosas que les gustan. De ahí pues se va a establecer ese diálogo, porque ya los conocemos, ya podemos encontrar esos puntos en común, como vuelvo y digo, a partir de una escucha activa. También hacer rutinas en familia, donde se generen espacios de bienestar, donde todos puedan, por ejemplo, como decía antes, ser agradecidos, conocer, no sé, diferentes cosas que les gusten en común, para que ellos vean que la familia es una red de apoyo, para que ellos sientan que sus papás son personas que los escuchan, que los respetan, que los validan y también siguen aportando esos talentos que tienen. Nancy, por Bueno, último. yo les voy a dar unos tips de prevención del suicidio. Cuando ustedes identifican, porque vi que varios papás llamaron, viendo que sus hijos no se encuentran bien, lo primero que ustedes tienen que hacer es no alarmarse, no preguntar con angustia. Traten de hacerlo con calma, dando fortaleza. Segundo, no minimice lo que su hijo le diga. Eso son bobadas. Mi hijo, hay problemas grandes en la vida. Para él es importante, lo que nos decía Paola, validar la emoción del otro, es tener la capacidad que para esa edad, para ese momento, es así de grande y que usted lo va a entender y que usted lo va a acompañar. Tercero, papitos, sobre todo los que ya están identificando que el tema está bastante grave con él, pregunten directamente. Muchas veces pensamos que si le digo, hijo, has estado pensando en quitarte la vida, le voy a poner la idea en la cabeza, lo voy a empujar a que lo haga. No, papás, ustedes saben, sobre todo los que están más angustiados y que nos llamaron, que algo está muy mal, y lo que la evidencia científica nos ha demostrado es que cuando hablamos el tema y le preguntamos al otro, hijo, ¿has pensado en esto, en otro?, es acompañarlo, validarlo y dejarlo hablar con tranquilidad. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por estas herramientas espectaculares que le van a servir mucho a los televidentes. Yo sé que sí. Gracias por acompañarnos y por compartir además su experiencia y conocimiento sobre este tema. También a ustedes, mil gracias por estar conectados en nuestras redes a través de nuestras líneas telefónicas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, ya saben, es nuestra cita aquí en Canal Capital. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde,